abordajes de inducción sobre el sistema facial, intervención y regulación de las fascias en la dinámica de movimiento, donde se presentará el sistema facial como un entramado o red de membranas de tejido conectivo que sostiene y envuelven todas las estructuras del cuerpo, presenta modos de comportamiento y características específicas en relación a las propiedades que le atribuyen sus componentes. A partir del sensado bioeléctrico, durante diferentes abordajes de inducción sobre el sistema facial, toque inductivo directo, inducción facial a través de la palabra, radiación y proyección a fascias profundas. Se diseña y profundiza la investigación con el fin de probar el compromiso y la activación de las fascias durante el movimiento y comparar el modo de activación del sistema muscular en cada uno de los abordajes. El tema es el abordaje de inducción sobre el sistema facial y la intervención de la regulación de las fascias en la dinámica del movimiento. A mí me invita Ale porque fue paciente, después voy a mostrar un videíto donde vemos el trabajo con los pacientes y el trabajo en la escuela de danza. Yo soy docente de fascias y jefa de área de fascias en Fulcrum ya hace como más de 10 años. Y también trabajo con inducción facial, que he hecho mi tesis concretamente sobre fundamentos de la normalización e inducción de del tejido conectivo y de las fascias en el tratamiento osteopático. Introduzco y profundizo un poquitito ese término de inducción, si bien ya se ha usado como inducción miofacial por Pilat, la inducción, hay una diferencia entre inducción miofacial y facial. En inducción miofacial se pone más carga, y en la inducción facial podemos tener un toque selectivo, tan selectivo que podemos ir a cualquiera de los niveles o planos de la anatomía de las fascias. Bueno, en la sinopsis un poco la habías leído hoy, pero es interesante, y Ale, que el sistema facial como un entramado o red de membranas de tejido conectivo sostiene y envuelve todas las estructuras del cuerpo, esto que ya hablamos, y presenta, esto es importante, presenta modos de comportamiento y características específicas en relación a las propiedades que le atribuyen los componentes que forman el tejido conectivo. Entonces, a partir del sensado bioeléctrico, durante diferentes abordajes de inducción sobre el sistema facial, yo propongo el toque inductivo directo, la diferenciación, y después la inducción facial mediada o guiada por la palabra, y concretamente sobre varios abordajes, como puede ser la radiación y proyección, la radiación a través de la piel o la proyección a fascias profundas. Se puede, esto que hacemos, ¿no? Profundizar la investigación sobre probar el compromiso de la actividad de las fascias durante el movimiento, ¿sí? Y comparar el modo de activación del sistema, comparar la inducción pura, digamos, o poder aislar solamente un movimiento inducido por las fascias con la contracción muscular voluntaria. Entonces, comprender esto, que el sistema facial es un sistema, entonces, que es un conjunto de membranas que envuelve un montón de otros sistemas, ¿sí? Envuelve el sistema muscular, que es tejido conectivo también osificado y diferenciado, envuelve al sistema muscular, al sistema óseo, que es son piezas, estructuras de tejido conectivo osificado, al sistema muscular, que es esto que nos convoca, y también dentro de cada uno de los planos al sistema vascular y vascular arterial y venoso, que esto nos importa mucho a los osteópatas porque hablamos de Still, quien creó la osteopatía sobre la alergia y la arteria, y el sistema neural, o el sistema nervioso, que es este bichito neural, que también lleva como red y es el responsable de llevar la despolarización, como dijo Oscar, a la placa neuromuscular, pero en este caso vamos a ver por qué la fascia puede reclutar la contracción del músculo y el registro del músculo, aunque los electrodos están en el músculo. Entonces, bueno, este dibujo que es un esquema de la red continua del tejido conectivo. También entender que en esta red continua hay una diferenciación cada vez menor de la macro a la microestructura a nivel celular. Donald Inberg describió la tensegridad a nivel de las células. Entonces, saber que sostenemos así que todas estas estructuras de tejido conectivo que se llaman fascias, trabajan con una lógica de tensegridad. Digo, ¿qué es la tensegridad? Esta es una de Nedel Tower, es una estructura, es Nelson, que fue un
discípulo de Buckminster Fuller, quien describió el neologismo, la tensegridad, que es un término que es integridad en tensión. Hay un diálogo constante en el cuerpo, en la macroestructura entre los huesos y el sistema facial. Los huesos funcionan como barras rígidas que tienen fuerzas de compresión discontinuas, pues si tuviéramos compresión continua nos comprimiríamos, estallaríamos, y un sistema de tensión, de tensores, representado en la macroestructura por el sistema facial, que sostiene todo el tiempo un estado de pretensión que permite que todas las estructuras, en principio los huesos, pero todas las estructuras, vamos a ver que hay otros niveles de fascias, se sostengan en el espacio, estén organizados y posicionados en el espacio, y son los responsables entonces de todas las variaciones del posicionamiento y el estado de las estructuras. Esto para la osteopatía es muy importante porque nosotros hablamos en normalización, y cuando algo está fuera de su lugar está en disfunción. Entonces el entramado de las fascias es importantísimo para poder comprender y tener una vía de acceso a la normalización del cuerpo. Este es un modelo de tejido conectivo entonces de esta red. Estas son imágenes del microscopio óptico, donde ahí vemos estas celulitas, estos núcleos que vemos son los fibroblastos. ¿Por qué traigo a cuenta el fibroblasto? El fibroblasto es la célula que configura al tejido conectivo, que forma, es el que forma metabólicamente, es la fábrica interna del tejido conectivo. Entonces tiene la posibilidad de metabolizar, de formar dentro de las células fibras especializadas, y las vuelca hacia afuera a un lugar que se llama sustancia fundamental. Entonces estas fibras son fibras muy particulares y específicas. La fibra de colágeno, que es una hélice de 3 cadenas polipeptídicas, es una hélice de 3 cadenas enrolladas, que le da la resistencia al tejido, ¿sí? El tejido, si me tensan o me traccionan, ¿sí? El tejido tiene un diálogo de fuerza, y ahí entendemos la fuerza de compresión o de tensión. Esta es una foto óptica también de las fibras de colágeno. La fibra de elastina, que es una fibra que está enrollada y está formada por pequeños segmentos de fibras que están unidas por enlaces, como vemos. Esto está enrollado, y cuando se estira, vamos a entender qué hacemos cuando le aplicamos una solicitación mecánica al tejido. Cuando se le estira, se pueden estirar al 150% de su longitud en reposo. Y cuando cesa la fuerza, la fibra vuelve a su estado anterior. Y la fibra reticulina, que es una red, es como se llama una lámina de malla de vidrio, eso que conocemos, que le genera al tejido la posibilidad de una coherencia estructural más clara. Pero eso depende en qué tipo de tejidos. En el tejido que vamos a ver, que es el tejido miofacial, no hay mucha reticulina, porque en la reticulina están los tejidos de las fascias internas, o las fascias que cubren algunos órganos, incluso dentro del tejido que forma los órganos. El tejido que forma los órganos también tiene tejido conectivo. Ya no son fascias puras, no son láminas puras de tejido conectivo, sino que hay un componente de tejido conectivo en todos los órganos. Por ejemplo, el pulmón, para que se tenga que distender, tiene elastina, reticulina, y así entendemos, nosotros escuchamos, los osteópatas, porque somos como unos ecógrafos que podemos llevar por piezoelectricidad, ahora lo voy a explicar también, el toque osteopático a diferentes niveles de profundidad, y nos vuelve un retorno de imagen, ¿sí? De fuerza, para saber dónde estamos y qué estado de tensión tiene un determinado nivel. Entonces todas estas fibras y estas células fibroblastos están en un gel que se llama sustancia fundamental, que tiene otras proteínas muy importantes que se llaman proteoglicanos, que depende cómo estén los proteoglicanos, más densos, haya menos agua, haya más o menos puentes de adherencia entre el colágeno, la fascia está más o menos en disfunción, o tiene disfunción. Nosotros no hablamos de lesión en osteopatía, sino de disfunción. Y eso es, con la intervención podemos lograr que ese tejido
cambie todas estas características y vuelva a su estado de normalidad. Entonces, después, a partir del 1990 al 2000, hubo mucho desarrollo yo estudié en principio el 2005 con Pilat, fui la primera formación en Argentina, y a partir de ahí con un montón de maestros que primeramente investigaron sobre las fascias. Entonces se describe ahora un concepto que es anatomía de las fascias, que son describir, así como yo también soy kinesióloga en principio y disectora, cuando disecábamos sacábamos la fascia y no la considerábamos. A partir del 90, del 2000, se empieza a considerar y a describir cuáles son los planos que se entienden como diferentes planos, como mamushkas intercaladas, no mamushkas separadas, que cada uno de los planos tiene una determinada función. La comparación existe en casi todos los textos, históricamente la comparación con lo que pasa con una naranja, un pomelo, si lo exprimiéramos nos quedamos con toda esa estructura interna, y podemos también diferenciar, ¿sí?, diferentes tabiques y densidades de tabiques. Y la primera diferenciación muy importante en toda esta anatomía de las fascias son dos niveles. La fascia superficial, que es una fascia subdérmica debajo de la piel, y hubo siempre una diferenciación ahí con la hipodermis, que es la tercera capa de la piel, y la fascia profunda, que la fascia profunda es más estos planos nacarados que envuelven en primer término los músculos, y después en segundo o tercer término otras estructuras que son más internas. Entonces esos son distintos niveles de la fascia profunda. La fascia superficial es de una calidad muy diferente, es como un traje de grasita que tiene un entramado de elastina, y la podemos separar, la podemos disecar aparte, y es muy significativo, y tiene una conexión con el sistema nervioso autónomo, porque es la que nos protege de cualquier cosa que pudiera pasar desde el exterior. Y la fascia profunda son estos planos, tal cual entendemos la fascia. Entonces, la fascia que envuelve el músculo es el primer plano de la miofascia. Acá vemos un poquito más en detalle, aquí está la piel, aquí está la fascia superficial, aquí hay unas trabéculas o fibras retinaculares superficiales uniendo la piel con la fascia superficial, que son verticales. Y luego hay unas trabéculas retinaculares, que une la fascia superficial con la fascia profunda. Esta es muy importante porque una de las propuestas que yo hago para conectar con el sistema facial es la radiación a través de la piel, que va a poner en conexión mecánicamente el reclutamiento, que es una palabra que me gusta usar, el reclutamiento desde diferentes niveles a través de estas trabéculas de la fascia superficial y de la fascia profunda, y luego se empieza a generar el movimiento, como vamos a ver. Estos son esquemas de la fascia profunda. Ya en la fascia profunda entonces vemos este traje de fibras. Este traje de fibras se ve porque las fibras que vemos son de colágeno, ¿sí? Tiene más colágeno la fascia profunda. Tiene más colágeno, tiene un 1% de elastina, la fascia profunda, cuando la fascia superficial tiene un 15% de elastina. Tiene fibras de colágeno más densas cuando la fascia superficial tiene menos, porque la fascia superficial se estira. Yo doblo el codo y cuando vuelvo a extender el codo no me queda una bolsa de piel porque se estiró, se dobló el codo, porque la elastina permite volver a la fascia superficial. Pero la fascia profunda hace un sostén de pretensión mucho más significativo para los músculos, que es lo que permite conectar la información de todos los músculos de un mismo compartimento, los flexores con los sinergistas, los extensores, y así se integra la equilibración del movimiento.